Buenos días. Junto con mi grupo, les vamos a hablar sobre la telefonía y datos de tercera generación. Vivimos en una sociedad donde la información está en menos de un minuto por todo el mundo. Pero ¿sabemos qué tecnología está detrás de todo esto? Para poder entenderlo, primero tenemos que conocer las generaciones móviles en comunicaciones, específicamente la tercera generación, o 3G, ya que esta es la que dio el salto hacia el futuro dentro de la telefonía móvil. Como objetivo general, tenemos que estudiar y conocer la generación 3G de telefonía móvil, mediante la comprensión del contexto histórico, la estructura de la red, la conexión de las llamadas y la transferencia de datos y velocidades que alcanza esta generación. Contexto histórico. Su origen. La red 1G o primera generación se modernizó en los años 80. En esta red se agregaron los servicios de voz, pero solo a los dispositivos que se encontraban dentro de su zona de cobertura. Esta red tenía una calidad de voz relativa, capacidad para transmitir datos insuficiente y las baterías duraban pocas horas. A pesar de todo, este servicio alcanzó cerca de 20 millones de usuarios. En los 90 comenzó la segunda generación, el 2G, que utilizó la tecnología GSM y luego la GPRS sobre las redes existentes. Esta tenía por objetivo la interconexión de redes y la posibilidad de conectarse de forma remota, apareciendo el primer concepto de roaming y surgiendo los smartphones. La siguiente generación primero fue conocida como Sistema de Telecomunicación Móvil, luego recibió las siglas de IMT 2000, para después recibir el nombre estándar global de tercera generación, o el 3G. Es la representación del conjunto de estándares diseñados modernizados. Estas tienen como finalidad implantar redes totalmente nuevas y con mayor capacidad para la transmisión de datos en movilidad, características que en las anteriores generaciones no se presentaban. Esta generación además supone la llegada de la banda ancha a las comunicaciones móviles. Los estándares y áreas geográficas. Mundialmente hubo un trabajo armonioso entre actores de distintos países para establecer la lista de estándares 3G que recibe específicamente el nombre IMT 2000, la cual quedó del siguiente modo. El WCDMA proporciona tipos de servicios en el acceso a radios como contenidos de voz y diferentes datos binarios, y es parte de la especificación más amplia llamada Servicio Universal de Telecomunicaciones Móviles. El TDD es un método que separa las señales de ida y vuelta cuando existe transmisión de datos en ambas direcciones entre estación base y terminal. El TDS-CDMA es una interfaz de aire que participa alternativamente en las redes de comunicación del UMTC. El CDMA 2000 es un esquema de acceso múltiple para enviar voz, señales y datos a través de teléfonos celulares y estación base. El UWC 136 mejora el sistema de celular y aumenta las velocidades de datos. Edge y Win son componentes fundamentales para este estándar. En la estructura de la red 3G, en la telefonía celular, cada área geográfica se divide en celdas o células hexagonales formando un patrón de panel, la cual proporciona una transmisión más efectiva. Estas células se definen por su tamaño físico, por el tamaño de su población y patrones de tráfico. Y para que las comunicaciones se ejecuten, el usuario debe estar dentro del área de alcance de una antena, ya que tiene un alcance limitado. El IMT 2000 busca brindar un servicio en cualquier parte del mundo, por lo cual para cubrir todas las áreas se necesitan estructuras de capas de células anteriormente mencionadas, las que son megacélulas que ofrecen una amplia cobertura para zonas con baja capacidad de tráfico a través del uso de satélites no geoestacionarios y soportan velocidades de estaciones móviles elevadas. Las macrocélulas se emplean para ofrecer coberturas en lugares rurales, carreteras y poblaciones cercanas. Las minicélulas ofrecen coberturas en zonas de mediana densidad, es decir, en núcleos urbanos de importancia media. Las microcélulas ofrecen servicios a usuarios fijos o que se mueven lentamente con elevada densidad de tráfico. Y las picocélulas ofrecen coberturas localizadas en interiores. Conformación de una llamada telefónica. Para efectuar una llamada de teléfono hay tres componentes que forman el camino entre un celular y otro usuario. En primer lugar está la estación base, que tiene un radio de acción hexagonal y sus celdas se reparten en toda la ciudad. Están ubicadas de tal manera que cubren toda una zona. Dependiendo del lugar al que se quiere proveer servicios telefónicos, es la cantidad de estaciones bases que se van a colocar. Además, es la que se encarga de enviar los datos a la central de conmutación. La central de conmutación se encarga de redirigir los datos de la llamada a otra central con el fin de dar con la persona a la que se quiere llamar. Y el teléfono móvil es el dispositivo que actúa de emisor o receptor de la llamada y que está dotado de una antena capaz de conectarse a la estación base. Para la red 3G tenemos una serie de componentes. Está el RNS, que es un elemento capaz de distinguir entre conexiones de voz y de datos,
para encaminarlo hacia un sitio distinto según lo que sea. El CGSN se encarga de la gestión de los usuarios conectados y la distribución de los paquetes de datos. El GGSN es el que se encarga de las funciones de control y tarifación de la llamada o transferencia de datos. Antes de realizar la llamada, el móvil acuerda un tipo de modulación con la estación base, donde transmite los datos a través de una modulación de la señal electromagnética que sale del móvil. La interacción entre la base y el celular se hace continuamente, acordando la modulación y la información necesaria para la transmisión de datos. Los canales son todo lo que no pertenece a la base o al teléfono y cuentan con un amplio rango de frecuencias por donde circulan los datos. Estos modulan la señal, la cual llega a la estación base para ser redirigida a la central de comunicación que se encargará de encaminar la llamada. El destinatario estará conectado a una estación base y la llamada llega a esta estación para ser redirigida al teléfono receptor. Cuando se logra establecer la conexión, esta se conserva hasta que la llamada es finalizada. Cuando un canal está en uso, otra persona no puede comunicarse en el mismo rango de frecuencias. Es por esto que la estación base cuenta con un amplio rango de frecuencias para abarcar la mayor cantidad de usuarios posibles. El 3G finalmente se hace posible gracias a todos los avances tecnológicos realizados sobre frecuencias y bandas que permiten la cobertura y la dicha transmisión de datos. Las tecnologías estudiadas en el trabajo fueron dos: EDGE, que significa tasa de datos mejoradas para la evolución GSM, y WCDMA, que significa acceso múltiple por división de código de banda ancha. La primera es una interfaz y un estándar 3G, el cual se despliega en bandas de frecuencia de 800, 900, 1800 y 1900 MHz, y sirve como la vía a la tecnología UMTS. Esta entrega servicios de Internet móvil con una velocidad de transmisión mucho más rápida, 3 veces superior a la de GPRS, y soporta tasas de bit de hasta 384 kilobytes por segundo. La segunda es una técnica que emplea canales de radio con un ancho de banda de 5 MHz. Puede soportar varias conexiones simultáneas, por ejemplo, una conexión a Internet, además de una videoconferencia. Los enlaces de esta red de acceso utilizan el más reciente protocolo de transmisión, que se llama ATM de mini-celdas, y es conocido como capa de adaptación ATM2. Esta es la forma más eficiente de manejar paquetes de datos. Así se aumenta la capacidad de este estándar. Para esta interfaz, que es de aire, el ETSI establece el uso de la técnica de duplexación. Esta se distribuye según bandas de frecuencia y se divide en dos, que sería WCDMA, FDD, que esta es para operar en bandas de frecuencias pares. El FDD provee dos bandas distintas de frecuencia por cada usuario. La banda delantera provee el tráfico desde la estación base hacia el móvil y la banda reversa provee el tráfico desde el móvil hacia la base. Se utilizan enlaces con distancia respecto a la estación base superior a 1 kilómetro, logrando tasas de transferencia de hasta 384 kilobytes por segundo mencionada anteriormente. La segunda, TD-CDMA o TDD, más conocida por su sigla corta, duplexación de división de tiempo. Esta opera en bandas de frecuencia impares. El TDD utiliza tiempo en vez de frecuencia para proveer tanto los enlaces delanteros como hacia atrás. Provee dos ranuras de tiempo simple en la misma frecuencia. Velocidades y límites de la generación. La tecnología 3G se destaca por la transmisión de datos a una alta velocidad, ya que puede transmitir información sobre el límite máximo de 384 kilobytes por segundo, pudiendo alcanzar incluso los 2 megabytes por segundo en condiciones óptimas. Se considera que es una tecnología más sofisticada que la EDGE, porque puede triplicar su velocidad al momento de cargar una página compleja, demorándose apenas unos 10 segundos. Además, se logra mover entre una velocidad de descarga de 1 y 4 megabytes por segundo, lo que significa en la práctica que un archivo de 100 megabytes tarda 15 minutos en descargarse. Entre los principales estándares 3G se encuentran los que se basan en las tecnologías de espectro ensanchado. Estos son UMTS, alcanzando los 2 megabytes por segundo para usuarios con baja movilidad y los 144 kilobytes para aquellos que se movilizan a gran velocidad. Este tiene una transferencia de datos más rápida para el mensaje de multimedia, el acceso inmediato a Internet y la realización de llamadas de alta calidad. La segunda opción es HSPA. Se compone de dos interfaces, HSDPA y HSUPA, el cual tiene como objetivo mejorar el rendimiento 3G generando las redes 3,5G y 3,75G, dando una velocidad de bajada de 14,4 megabytes por segundo y una tasa de subida de 5,76 megabytes por segundo. La tercera que podemos encontrar es la HSPA+,
logrando velocidades de hasta 84 megabytes por segundo de bajada y 22 megabytes por segundo de subida, debido a que implementan tecnologías que facilitan la interconexión entre usuarios. La cuarta, CDMA 2000, permite el múltiple acceso a las redes digitales, aumentando los flujos de los datos para enviar mensajes de voz, datos con una mayor capacidad y el funcionamiento de las aplicaciones. Conclusiones. Las tecnologías avanzan de forma exponencial y con ello la exigencia de las personas por lograr un intercambio entre usuarios a nivel nacional e internacional. La creación y el avance de la telefonía móvil ha sido de gran ayuda para dar pie a la generación que cambió la forma de usar un teléfono celular gracias al 3G, ya que sirvió como herramienta para facilitar y mejorar las comunicaciones e intercambio de información, encaminando y sentando las bases de la digitalización, generando nuevos desafíos para así pulir y mejorar el 3G y dar pasos a las futuras generaciones como el 4G y el 5G.